Buenos días, a continuación vamos a hablar sobre el tema que nos corresponde, que es el relativismo en la religión. Los integrantes del grupo son Karen Lorain, Carlos Zapata, Jesús Barrios, Camilo Ramírez y quienes habla José Ismael. El relativismo en la religión. El relativismo es una posición filosófica que niega la existencia de verdades absolutas. Esta rechaza la idea de que la verdad sea una sola. La corriente relativista sostiene que no existe una única verdad. Para la religión sí existen verdades absolutas. Un ejemplo de esto, podremos decir que como tenemos varias clases, varios tipos de religiones, una de ellas, por ejemplo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta se encarga de guardar el sábado, tomarlo de reposo y estudiar la Biblia y dedicárselo absolutamente a Dios. El otro tipo, la otra clase de religión es el catolicismo. Esta religión deriva del cristianismo y reconoce que el Papa es la máxima autoridad espiritual. Pues teniendo en cuenta esto, ambos son creyentes en Dios, manejan la verdad absoluta en ese sentido, pero es relativo porque cada una maneja una doctrina diferente, como la Iglesia Católica, que maneja la doctrina del domingo dominical. La Iglesia Adventista maneja la doctrina del séptimo día, que lo considera que es el día sábado. Para la religión, y según lo expuesto por Benedicto XVI en alguna de sus intervenciones y como se puede interpretar, el relativismo es uno de los grandes problemas por los que ha tenido que afrontar la fe cristiana, ya que según su punto prácticamente consiste en calificar de un modo duro a quienes no aceptan algún punto en concreto de la moral de la Iglesia Católica. Mientras que para la filosofía relativista, esta nos dice que en lo referente a las realidades divinas o lo que se refiere al sentido de la vida humana, personal y social son inaccesibles, ya que no hay un solo modo de acercarse a ellas. Esto lo entiendo en el sentido de que no debe existir una sola religión como tal o una sola idea válida para buscar la verdad, sino que hay variedades de religiones que, sin importar sus diferentes conceptos, imágenes u objetos para expresarse, todas buscan un mismo fin, y es acercarse a Dios en el modo en que cada quien lo puede percibir. En consecuencia de lo que dice el Papa Benedicto XVI sobre el relativismo religioso, este alude a que el problema es mucho más hondo y general, que se manifiesta primeramente en el ámbito filosófico y religioso, y que se refiere a la actitud intencional profunda que la conciencia contemporánea creyente y no creyente asume fácilmente con relación a la verdad. Este hace referencia a la actitud profunda de la conciencia ante la verdad que distingue el relativismo del error. Este error es compatible con una adecuada actitud de la conciencia personal con relación a la verdad. Quien afirma, un ejemplo es que la iglesia no fue fundada por Jesucristo. Lo que afirma porque piensan pues que esa es la verdad y que la tesis opuesta es falsa. Quien hace una afirmación de este tipo piensa que es posible alcanzar la verdad. Los que la alcanzan y en la medida en que la alcanzan tienen la razón. Y los que no, la afirmación contradicen y se equivocan, es decir, que están erróneos ante ese expuesto. Hoy voy a darles un breve análisis sobre la religión en el relativismo. Bueno, el relativismo es una corriente, un pensamiento filosófico para la cual no existen verdades absolutas, mientras que para la religión sí existen verdades absolutas. Una de ellas puede ser que Dios creó al hombre, el universo y todo lo que en él existe. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que para la religión el relativismo amenaza todo lo que ellos creen, ya que ellos creen en las verdades absolutas, mientras el relativismo no. Un ejemplo de esto puede ser que la religión defiende el matrimonio y que debe ser entre un hombre y una mujer, mientras que el relativismo considera que el matrimonio puede ser entre un hombre y una mujer o entre personas del mismo sexo, lo cual amenaza la religión y todas sus creencias. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, debemos recalcar que el relativismo
es una corriente filosófica, pero es tan relativa que se puede llegar a contradecir ella misma. ¿Por qué? Porque el relativismo hace una afirmación de que nada es absoluto, que no existe una verdad que sea pues esa única verdad. Entonces, en ese momento pues no estaría entrando el relativismo a tener una contradicción como tal filosófica, teniendo en cuenta la manifestación que hace de esto, que no existe ninguna verdad absoluta. En la religión como tal no tendríamos que expandirnos tanto, porque sabemos que las religiones son una gran variedad. En algún momento solamente existió el catolicismo y el cristianismo, pero en este momento vemos que existen cientos de religiones en las cuales profesan y creen que la verdad que ellos manifiestan es la única verdad. Entonces tenemos por lo menos una de las más cercanas, que es cuando van a nuestra casa a profesar la palabra y nosotros mantenemos nuestra fe. Entonces automáticamente hay una controversia en cuanto a la cantidad de religiones verdaderas o cuál tiene la verdad absoluta. Tenemos que tener en cuenta que todo es cambiante, y basándonos en nuestra religión no nos vayamos tan lejos. Hace años atrás, 10, 20 años atrás, las mujeres tenían que entrar con un velo a la iglesia, si no eran mirada de una forma errónea o una mirada pues acusadora. Actualmente vemos que ha cambiado desde la forma de vestir, porque tampoco se podía entrar una mujer en pantalón a una iglesia, ni mucho menos, era con su vestido. Entonces vemos que las verdades absolutas no existen, sino existen son verdades momentáneas acorde al contexto histórico en el cual la sociedad se desenvuelve. Muchas gracias.